estamos haciendo en la carta a los Hebreos. Nos encontramos en el capítulo 12 y estamos meditando en la última parte del versículo 14. El versículo 14, el Espíritu Santo nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que hemos aprendido hasta aquí en nuestro texto es que la única forma de verdadera felicidad es ¿cuál? La santidad. La santidad es la única forma de verdadera felicidad en esta vida y en la eternidad, porque nuestro autor nos ha dicho que sin esta santidad es imposible tener la bienaventuranza beatífica, es decir, aquella bienaventuranza de la cual habló Cristo en Mateo capítulo 5, que él dijo: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque estos y solo estos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza beatífica. Hemos aprendido que esta santidad práctica que nos permite ver a Dios se deriva de la santidad imputada. Y ya hemos explicado que la santidad imputada es esa santidad que conquistó Cristo para su pueblo, que a todos los que ponemos la fe en Cristo, a todos los que nacemos de nuevo, el Señor nos asigna la santidad de Cristo por esa obra maravillosa que Él hizo en esta tierra. Hemos aprendido que, que toda persona que tiene esta santidad imputada de manera indefectible, es decir, no puede evadirse de manera segura, es una consecuencia automática. Todo aquel que tenga esta santidad imputada de Cristo, que es perfecta, trabajará en su santidad práctica. O sea, están unos cristianos que van a trabajar con más fuerza, están otros que van a ser un poquito más flojos, pero todos vamos a trabajar en nuestra santidad práctica. Si una persona dice ser salva, dice pertenecer al pueblo de Dios y dice estar segura que va para el cielo porque hizo una oración de fe, porque se bautizó, porque es miembro de una iglesia bautista reformada y porque realiza alguna función dentro de la iglesia, pero esta persona no busca y no persigue la santidad práctica, entonces lo que nuestro texto está diciendo es que el tal debe prestar seria atención, debe revisar bien qué es lo que realmente hay en él. Porque si una persona que se llama cristiana nunca busca la santidad práctica, es muy probable, es muy posible que el tal no esté contado entre los salvos, y es muy posible que el tal no tendrá la dicha eterna de ver a Dios. Hoy día la iglesia cristiana está invadida de un cristianismo falso. Hay mucho cristianismo falso en la iglesia cristiana de nuestros tiempos. Las iglesias evangélicas están llenas de personas que no se preocupan por la verdadera santidad. Y esto es algo lamentable. Muchos solo se interesan de cumplir en asuntos, de cumplir ciertos requisitos que la iglesia pide con el fin de sentirse bien, o muchos buscan algunos aspectos espirituales con el fin de sentirse emocionalmente bien, o muchos buscan a Cristo con el fin de que Él satisfaga sus necesidades materiales. Pero buena parte de los que hoy día se llaman cristianos poco están interesados en sus almas y poco están interesados en la vida eterna.
gran diferencia, y eso no es la verdadera santidad. Es necesario que como iglesia bíblica recuperemos el concepto bíblico de lo que es la santidad, porque el tema es muy serio. El autor dice que sin esta santidad no veremos a Dios, y nuestro cristianismo no será más que un cristianismo temporal. Nuestra religión no será más que una religión vacía y sin verdadera esperanza. Es decir, el número de los que han de ser felices para siempre está determinado por la voluntad de Dios y se puede ver en cierta medida por la práctica de la santidad real. Lo que esto nos muestra es que el número de los que van a gozar de ver a Dios en la eternidad no es muy alto. Realmente el número no es tan grande como algunos piensan, porque son muy pocos los que buscan la verdadera santidad. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Apocalipsis 3:4. El Señor le escribe a una iglesia local fundada por los apóstoles, y Cristo reconoce que es una iglesia bíblica, y diciendo a esta iglesia bíblica le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué pasará con estas personas? Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quiénes son los que andarán con Cristo en la eternidad? Los que tienen esta santidad práctica. Este texto lo que nos muestra es que entre los muchos miembros que tenía la iglesia bautista reformada de Sardis, pocos realmente estaban buscando la verdadera santidad, y pocos
esos pocos son los que caminarán con Cristo. Realmente la simiente santa es pequeña. Por eso Jesús en Lucas 2:32 les llamó manada pequeña. Dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros y solo a vosotros el reino, para nadie más. El camino que conduce a la felicidad es el camino de la santidad. Y este es un camino angosto. Es angosto porque solo hay espacio, un estrecho espacio para que camine el Dios Santo con un santo. No se puede más. Por eso es que la Biblia nos dice que el camino que conduce a la salvación es estrecho. No es tan ancho como algunos cristianos piensan. Saquemos cuenta. Más del 70% de la población mundial no cree en Cristo ni se identifica con el cristianismo. Solo un 30% aproximadamente de la población mundial se identifica con alguna religión que dice creer en Cristo. Del resto, todos son, practican el Islam, practican el hinduismo, practican el budismo, taoísmo, confucianismo, judaísmo y todas estas religiones donde no está Cristo. Solo un 30% de la población se identifica como cristiano, pero un alto porcentaje de esos que se identifican como cristianos son miembros de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Ortodoxa, que son practicantes de la idolatría, o sea, allí tampoco está Cristo. Y el otro pequeño porcentaje que queda está también compuesto por sectas como los testigos de Jehová, mormones, adventistas, pentecostales, unitarios, los cuales tampoco creen en el Cristo bíblico. Así que lo que nos queda es un diminuto porcentaje que está compuesto por evangélicos, pero de ese porcentaje tan pequeño hay que descontar a los liberales y hay que descontar a los racionalistas que están dentro de la iglesia evangélica, porque ellos tampoco creen en Cristo. Y nos queda un porcentaje muy pequeño, pero allí también hay que descontar a los grupos neocarismáticos, los cuales se interesan solamente por su bienestar material, mas nunca por Cristo y la santidad. Y nos quedó algo muy pequeño. Pero allí también hay que descontar a algunos grupos dispensacionalistas que están promoviendo la enseñanza del cristiano carnal, que un cristiano puede vivir como un mundano y simplemente porque hizo una profesión de fe, el tal es salvo. ¿Con qué quedamos? Con un minúsculo porcentaje de personas que forman parte de iglesias que pueden ser consideradas bíblicas, pero todavía hay que descontar aún más, porque
santidad de Dios, oh Santo de Israel. Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el santo. Ellos se deleitaban en la santidad de Dios. Solo el santo se deleita en esta santidad. Los santos son cautivados por la santidad de Dios. Mire, la Biblia nos muestra que los seres celestiales, angelicales, se deleitan en exaltar y proclamar de manera especial la santidad de Dios. Isaías 6:3. Aquí el profeta está viendo una hermosa visión del templo de Dios en los cielos. Y él dice que vio a los seres angélicos, a los serafines, cantando. Dice 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, los santos serafines, al triplicar la aclamación de la santidad de Dios, no solo denotan esa eminencia superlativa de la santidad en Dios, sino que los seres angélicos están mostrándonos que ellos viven impresionados y cautivados por la santidad de Dios. Eso pasa con el que verdaderamente es santo. Para los seres angélicos, la santidad de Dios es el diamante brillante en el anillo de su gloria. Y los santos lo miran así. Pero la gente impía también se interesa en los atributos de Dios, pero nunca en el atributo de su santidad, porque ellos no son santos. Miren, el pecador carnal se deleita en la paciencia de Dios. Y el pecador carnal podrá decir, cuán paciente es Dios, alabo la paciencia, me agrada su paciencia. Dios ha estado esperando años por mi arrepentimiento y su paciencia es tal que si no fuera por esa paciencia hace tiempo que Dios me hubiese condenado en el infierno, pero Dios aún espera de manera longánime a que yo me arrepienta y vaya al cielo. Alabado sea su paciencia. Mire, el pecador presuntuoso admira y alaba la misericordia y la bondad de Dios. Este pecador podrá decir, aunque he pecado así y así, he caído en lo más profundo del pecado, Dios ha sido misericordioso conmigo. Alabo la misericordia de Dios. Y aunque peco todos los días y voy a continuar pecando todos los días así y de esta manera, y así peque mañana 70 veces 7, Dios seguirá siendo propicio a mí. Dios no se complace en la muerte del pecador, ni en la condenación de las almas. Alabemos su misericordia. Eso lo podrá decir también el pecador presuntuoso. El pecador próspero. Él también podrá encontrar gran deleite y podrá alabar la generosidad y la liberalidad de Dios. El pecador próspero podrá decir, qué generoso es Dios, cuán liberal es mi Dios. Él llena mis graneros, Él llena mis maletas, Él me prospera en Colombia y en el extranjero. Me ha bendecido con un cuerpo saludable, me ha bendecido con muchas propiedades, me ha bendecido con una esposa amable y me ha dado niños que son obedientes. Bendecida sea la generosidad y la liberalidad de Dios. Pero quiero preguntarles, ¿encontraremos en el mundo a un solo pecador que encuentre deleite y que sea impactado por la santidad de Dios? No, obviamente que no, porque no hay nada que haga a Dios más formidable y terrible para el pecador que un Dios santo. Hermanos,
Muchas personas que se hacen llamar cristianas pueden alabar y bendecir y escuchar un sermón donde se esté hablando de lo generoso que es Dios, del amor de Dios, de la providencia de Dios y de otros temas, pero no resisten que se les predique de la santidad de Dios. Y esto no es nuevo, esto es viejo. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 11. Isaías capítulo 30, versículo 9. Escuchen lo que el pueblo de Dios hacía. Dice Dios: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. La ley santa es la que nos muestra la santidad de Dios. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, díganos cosas halagüeñas, profetícennos mentiras, dejen ese camino que ustedes tienen de santidad, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al santo, santo, santo de Israel, porque podremos amar al Dios amoroso, misericordioso y longánime, pero no podemos soportar al Dios santo. El pueblo de Israel decía, como muchos hoy que se hacen llamar cristianos, que nos dicen: no nos prediquen del Dios santo. Si por una vez dejaran de molestar con ese mensaje de la santidad de Dios, seríamos felices. ¿Por qué no nos predican mejor del Dios misericordioso? Predíquennos del Dios paciente, predíquennos del Dios compasivo. Pero ustedes siempre están predicándonos del Dios santo. ¡Qué fastidio con estos pastores! No podemos soportar ese mensaje. Miren, nada infunde tanto terror al que no tiene la verdadera santidad como que le hablen de la santidad de Dios. Muchos que se llaman cristianos reaccionan al tema de la santidad de Dios de la misma forma que reaccionó Belsasar cuando la mano estaba escribiendo en la pared de su casa, que empezó a temblar de miedo. Nada hace que le dé un dolor de cabeza muy fuerte al pecador más que se le hable de la santidad de Dios. Pero en contraste, para las almas santas, no hay un discurso que más le convenga, no hay un discurso que más le satisfaga, que más placer, que más ganancia le dé, que aquel que le revela de manera plena la gloria de la santidad de Dios. Así que la primera marca para saber si tenemos la verdadera santidad es: ¿me deleito en el Dios santo? El que verdaderamente ama la santidad de Dios y ama a Dios por su santidad, indiscutiblemente este es un santo. Segunda marca. Segunda marca. La verdadera santidad es difusiva, aunque el término no existe en español. Creo, pues no encontré otro, así que van a perdonarme, ¿no? Sí existe el término difusión, pero difusiva no. Lo que quiero decir es que la verdadera santidad se difunde, se expande, se propaga, se difumina por toda el alma. La verdadera santidad se propaga de la cabeza al corazón, a los labios, a la vida, adentro y afuera. La santidad lo abarca todo. Hay un texto que nos lo muestra de una forma clara y metafórica, que es el Salmo 45:13. Salmo 45:13. Dice la palabra del Señor: toda gloriosa es la hija del rey
en su morada. Su brocado de oro es su vestido. Lo que el texto nos dice es que la hija del rey es toda gloriosa, porque toda ella, de manera completa, interior y exteriormente, está vestida de santidad. De manera interna, su mente está vestida de santidad. Su voluntad se inclina a la santidad. Sus afectos están vestidos de santidad. Es decir, ella tiene un amor que es santo. Ella tiene un miedo que es santo. Su dolor es santo. Su alegría es santa. Todo en el santo es santo. Y el texto también nos muestra que en el exterior también el vestido es santo. Dice que es un vestido de una piedra preciosa, oro labrado. Y lo externo, el vestido en el cristiano se muestra por su conversación. La conversación del santo es santa. La verdadera santidad, hermanos, si está en nosotros, invade todo lo que nosotros somos. No hay un solo aspecto de la vida cristiana que no sea tocado o influenciado por la santidad. Esto fue lo que quiso decir el apóstol allá en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique parcialmente, no, por completo. Y por eso él dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la verdadera santidad es una levadura divina. La verdadera santidad es una santa levadura que fermenta a todo el hombre y no deja ningún aspecto sin tocarlo. De la misma forma como la levadura permea toda la masa, la santidad de Dios se difunde a través de todo el hombre. Ningún aspecto de la vida del ser humano podrá quedarse ajeno a esta santidad. Miren, así como la Biblia nos dice que la belleza de Absalón iba desde la planta de su pie hasta la coronilla, lo mismo pasa con la santidad. La belleza de la santidad se extiende por todo lo que usted y yo somos. Así como el pecado de Adán se extendió a través de todo el hombre, a través del segundo Adán, que es Jesús, la santidad se extiende sobre todo el nuevo hombre. Y solo hay que ver a Cristo. Toda su persona era sagrada. Cristo no era santo en un aspecto y en el otro no. Toda su vida era santa. Su naturaleza era santa. Su corazón era santo. Su lenguaje era santo. De la misma forma la santidad se extiende en los creyentes. Abarca absolutamente todo, la cabeza, las manos, el corazón, los labios, la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15, allí el Espíritu Santo dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? ¿En una partecita? No, dice él, en toda vuestra manera de vivir. El que es santo, la santidad afecta absolutamente todo lo que la persona es. Miren, el que es verdaderamente santo es todo bueno. No digo que es perfecto, pero es todo bueno. Tiene grabada la santidad de Dios en todo, en su comprensión, en su juicio, en su voluntad, en su corazón, en sus emociones, en su boca, en todo la santidad está influenciando. El que no está todo influenciado por la santidad
señal de la verdadera santidad. La gente que tiene la santidad real considera y tiene en alta estima y valor a los santos. Una señal de que en mí está la verdadera santidad es que amo y aprecio y valoro y admiro a los que son verdaderamente santos. Mire, el mundo es ciego ante el verdadero valor de las cosas. Mire,
gastaba sus oraciones rogándole a Dios. Él dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y cuál es la hermosura de Jehová? Su santidad. Para contemplar su santidad e inquirir en su santo templo. Hermanos, la belleza de la santidad inflama el corazón y lo hace anhelar más y más ser más santo. El verdaderamente santo ora así: Señor, yo deseo ser más santo para que pueda glorificar más tu nombre. Yo deseo ser más santo para que pueda cumplir mejor con mi profesión. Yo deseo ser más santo para que pueda ser una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor creyente. Yo deseo ser más santo para que pueda servir a mi generación de una forma mejor. Señor, deseo ser más santo para pecar menos contra ti. Deseo ser más santo para que pueda disfrutar yo más de ti. Hermanos, un hombre santo tiene fe para mayor santidad. Por sobre todo, más que la fe para ser sanos, más que la fe para otras cosas, su fe mayor es para santidad. El santo en toda situación espera santidad. El santo aprovecha toda ocasión, positiva o negativa, para decir: bueno, aquí cómo voy a crecer yo más en santidad. El santo, bajo toda providencia, espera ser más santo. Segunda de Pedro 3 al 14, 3:14. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, el santo, cuando está en prosperidad, espera que Dios lo haga más celoso de su santidad. Espera que Dios lo haga más agradecido, más fértil en el reino, más útil en el reino de Dios. Pero cuando el santo pasa por pobreza, por adversidad, el que es santo espera que Dios inflame su corazón de amor, espera que Dios aumente su fe, espera que Dios aumente su paciencia, espera que Dios lo fortalezca en la sumisión, espera que Dios aquiete su espíritu en una santa resignación ante la providencia que le ha tocado. Pero los que no son verdaderamente santos nunca se preocupan por vencer en santidad, están conformes con lo que ellos son. Los que no son santos nunca quieren llegar a los más altos estándares de santidad, y por eso ellos se asustan y se aterran cuando escuchan a un Pablo diciendo: miserable de mí. Y ellos dicen: Pablo, ¿qué te pasa? ¿Se te olvidó tu posición en Cristo? ¿Se te olvidó todo lo que tú eres en Cristo? No te trates tan mal. ¿Por qué te tratas de miserable? Bueno, Pablo se veía como un miserable, no porque estaba desconociendo su posición gloriosa en Cristo, sino porque él tenía altas metas de santidad para su vida y no las había alcanzado. Y por eso es que nosotros, de vez en cuando, y creo que más frecuente que de vez en cuando, debemos ver nuestra miseria, porque todavía no somos lo suficientemente santos como debiéramos ser. Hermanos, la verdadera santidad no tiene restricciones ni límites. Nunca usted podrá decir: ya no voy a trabajar más en mi santidad porque es que estoy siendo demasiado y hasta peligrosamente santo. Nunca podrá llegarse a ese punto. Por decirlo así, los que tienen la verdadera santidad son santamente codiciosos. No codiciosos de nada
material, son codiciosos de más santidad. Hay una santa codicia por ser más santo. Y cuando veo a un hombre más santo que yo, en mí se despierta una santa codicia para al menos alcanzar la santidad que ese hombre tiene y superarlo si es posible. El verdaderamente santo es como esos conquistadores ambiciosos para los cuales nunca han hecho las conquistas necesarias. El que tiene la verdadera santidad es como aquel mundano que nunca alcanza a tener suficiente riqueza que satisfaga su deseo. Bueno, el santo nunca tendrá la santidad que satisfaga completamente su deseo. Siempre querrá ser más santo. Quinto y última marca o característica de la verdadera santidad, sin decir que no haya más. Solo estas son las 5 que yo seleccioné. En quinto lugar, donde hay verdadera santidad, hay un santo odio e indignación contra toda impiedad. Donde hay verdadera santidad, siempre habrá odio al pecado. Esa es otra marca de la verdadera santidad. Salmo 119, versículo 101. Salmo 119, versículo 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Dice, para guardar tu palabra. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El bien de la palabra de Dios produjo en el corazón del salmista odio contra el pecado. Por eso dice en el versículo 128: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Mire, ¿qué es lo que más aprecia un santo? Las promesas de nuestro Dios, y la Biblia tiene muchas, son para nosotros y son de mucho consuelo, especialmente cuando estamos en tribulación. Pero lo que el creyente más ama no son las promesas. Lo que el creyente más ama es la ley de Dios, porque es la que nos muestra de una forma clara la santidad de Dios. Amamos y nos deleitamos en las promesas que la Biblia tiene, pero por sobre todo el salmista dice, estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. La ley santa de Dios la amamos por sobre todas las cosas. Por lo tanto, dice el salmista, aborrecí todo camino de mentira. El que es santo aborrece el pecado. No puede encontrar deleite en el pecado. Hermanos y hermanas, si usted escucha que una persona está hablando mal de otra en chisme, usted como santo no se deleita en eso. Hay una santa indignación que se levanta en usted. O cuando usted ve que una hermana está vistiendo muy vulgar y se destapa mucho, hay una santa indignación que se levanta en usted. No toleramos el pecado, ni en nosotros ni en otros. Pero recuerden lo que siempre he dicho: con respecto al pecado de los demás, vamos a ser misericordiosos, pero con respecto a nuestro pecado, vamos a ser implacables.
este caso no contra Cristo, sino contra el pecado, decimos, crucifíquenle, porque odiamos al pecado, así como los fariseos odiaban a Cristo. Hermanos, el que tiene la verdadera santidad mira el pecado como algo que causa dolor al espíritu, como un irritante del espíritu, como un extinguidor del espíritu. Mira todo pecado como una deshonra a Dios, como un enemigo de Cristo, como una herida contra el Espíritu Santo, como un reproche contra el Evangelio, como una polilla que carcome nuestra sangre. Y quiero decirles ya en términos de aplicación, hermanos, ojo con los pecados predominantes en nosotros. Cuidado con un pecado predominante, porque un pecado predominante es suficiente para destruir el alma para siempre. Miren, en la historia bíblica, algunos personajes que pretendieron ser santos y en los cuales algún pecado fue predominante en su vida, este pecado fue la causa de su ruina. Miremos estos casos brevemente. Judas servía a los demás y servía a Cristo como el resto. Judas hizo todo lo que el resto hizo. Caminó 3 años con Cristo, escuchó las enseñanzas de Cristo, oró con Cristo, sanó enfermos en el nombre de Cristo, pero tenía un pecado predominante. ¿Cuál? Era un hombre avaro, codicioso, y eso fue su ruina. Simón el Mago, él se bautizó y servía en la iglesia, pero amaba la fama y el honor mundano, y eso fue su ruina. Demas fue consiervo de Pablo y le ayudó mucho en su ministerio y en las misiones, pero amaba más al mundo, y eso fue su ruina. Muchos pretenden ser santos, pero todavía están amarrados a un pecado. Y quiero decir que ese pecado te puede conducir a la destrucción eterna, de la misma forma como un pecado condujo a Judas al infierno, condujo a Demas al infierno y condujo a Simón el Mago, si no se arrepintieron, al infierno. Un filósofo dijo algo que es muy cierto. Séneca, él dijo: el que alberga a un vicio tiene a todos los demás vicios con él. El santo no puede tolerar ni un solo pecado en sus vidas. No estoy diciendo que nunca peca, sí peca, pero nunca tendrá un pecado predominante. Usted dirá, entonces puede que todos sean predominantes. Bueno, allí no hay santidad. El santo peca ocasionalmente, pero nunca tendrá un pecado predominante en su vida. El impío, el que no tiene la verdadera santidad, en ocasiones odiará al pecado, pero no como se debe hacer. El impío odiará el pecado cuando el pecado trajo consecuencias tristes y desastrosas en su vida. El impío podrá odiar al pecado cuando el pecado daña su honor y su buen nombre, pero nunca odiará al pecado porque la ley santa de Dios fue violada. El pecador impío nunca odiará al pecado porque su pecado causó la crucifixión de Cristo. El impío nunca odiará al pecado porque el Espíritu Santo esté siendo contristado. En cambio, el hombre santo odia al pecado porque el pecado contamina el alma, pero el impío odia al pecado porque el pecado destruye su alma en el infierno. Miren, el santo odia al pecado porque el pecado es una afrenta contra la santidad de Dios, pero el impío odia
Dios obrará en él, le dará su gracia, lo hará nacer de nuevo e implantará la semilla de la santidad. Esa semilla